Bueno, como bien mencionaba Carmen anteriormente, les cuento brevemente cómo llegué a este descubrimiento, porque Carmen ya venía trabajando hace muchos años en esta aplicación, pero para mí fue un descubrimiento, porque bueno, como bien mencionó Santiago, yo soy abogada, bioeticista y trabajo actualmente en algunos comités de bioética, entre ellos el INBUCAI, y bueno, como muchos de ustedes les pasará, siendo integrantes del comité, me fui dando cuenta que había muchas cuestiones que estaban vinculadas con el día a día y el trabajo cotidiano que tenemos dentro de los comités, y se podían visualizar determinados inconvenientes que podían tener algún tipo de solución con la inteligencia artificial y con el avance tecnológico, que bueno, hoy es un acompañamiento cotidiano que tenemos en todos los órdenes de nuestra vida. Por lo tanto, en cuestiones, por ejemplo, puntualmente, ustedes bien saben que el recambio de miembros dentro del comité suele ser continuo, bueno, o seguido, ¿no? Y muchas veces mi inquietud se enfocaba en esto de que muchos profesionales de diferentes especialidades que transitan y que pasan por los comités de bioética tienen mucho valor agregado y sus aportes intelectuales son muy representativos, y si trabajamos o continuamos trabajando de la manera tradicional en que habitualmente lo hacemos, se pierde un montón de información que no queda debidamente documentada. Entonces, entre otros problemas que yo visualizaba, este era uno de ellos. Por ese motivo, comencé a buscar algún tipo de solución, algún tipo de respuesta a estas inquietudes, y tengo la gratificación de haberme encontrado con esta empresa, que es de Carmen Larsen, que tiene su sede central en Washington, y que brinda, entre otras cuestiones, servicios profesionales, asesoramiento de tecnología, soluciones digitales en campos relacionados con la salud y el bienestar. Particularmente en esta presentación del día de hoy, vamos a mostrar una herramienta que es específica para los comités, para el trabajo cotidiano de los comités de bioética. Bien, primero tenemos que hacer una breve reseña de la importancia, digamos, de esta implicancia en el campo de la salud. Esta herramienta, BioEd, sirve fundamentalmente para apoyar a la práctica de la bioética clínica, pero también tenemos una herramienta que es también de BioEd, que favorece y ayuda el desarrollo de los comités de investigación clínica, haciendo principal foco en algo que también es algo inquietante, digamos, que es una de las funciones que tienen los comités de investigación cuando reciben un protocolo de investigación y lo aprueban, que generalmente cuesta hacer el seguimiento correspondiente una vez que está aprobado el protocolo. Por eso esta herramienta, entre otras particularidades, pone su foco fundamentalmente en el seguimiento de estos protocolos previamente aprobados. Bueno, como bien sabemos, el avance de la tecnología y con ello la inteligencia artificial es algo de lo que hoy muchos de nosotros estamos familiarizándonos, y esto también está incluido dentro de la herramienta porque permite lograr funcionalidades, por ejemplo, de búsqueda. Después vamos a especificar de qué manera. Además, permite verificar los diferentes conflictos de interés que existen. O sea, al llegar el conflicto bioético, ya sea cualquiera de las partes interesadas, el equipo de salud, el médico paciente, la clínica o de donde provenga el dilema bioético, ayuda a determinar si es o no un conflicto bioético, y digamos, la herramienta permite abordar este dilema desde el inicio hasta la finalización, hasta llegar a una recomendación final. Y algo particularmente para mí significativo, que ya lo he escuchado en otras charlas durante este congreso, y que es algo que preocupa, o al menos tenemos que considerarlo, es el tema de la facilidad o no de la utilización de la herramienta. Y esta herramienta está particularmente hecha para que sea utilizada de una manera intuitiva, porque también somos conscientes de que una de las funciones que tenemos como miembros del comité es estar en continua capacitación, capacitarnos en cuestiones bioéticas y, por supuesto, y también en cuestiones de tecnología hoy por hoy, y no queremos que, o sea, justamente para solucionar y aliviar el trabajo cotidiano, esta herramienta viene a significar esto, es decir, a traer de una manera intuitiva una herramienta que nos vaya llevando paso a paso a cómo desarrollar, no solamente cómo desarrollar el dilema biótico, pero cómo abordarlo, desde el comienzo, como dije, hasta el final. Y además, esta herramienta permite digitalizar archivos clínicos de alto volumen, más allá del trabajo de la magnitud de trabajo y movimiento que tengamos dentro del comité, está preparada para ello. Bien, entonces, es importante entender el papel que juega la ética médica, obviamente, en la atención, porque va a lograr una mejor calidad en esta relación médico-paciente. Se adoptan, por supuesto, registros médicos digitalizados,
Y aparece la Medical Artificial Intelligence, o sea, la inteligencia artificial en medicina, que nos va a permitir a través de determinadas funciones mejorar nuestro resultado en el momento de tener que resolver estos dilemas bioéticos. Bueno, con las series de tecnologías que incluyen métodos, herramientas, ayudando a interpretar, entre otras cosas, datos, imágenes, y lograr una mejor interacción, que es básicamente lo que uno quiere, ¿no? Lograr una mejor relación médico-paciente para que esto se visibilice y tenga su impacto en el resultado de este trabajo que realizamos de manera generalmente digamos, en conjunto dentro de los comités de bioética. Por supuesto que la inteligencia no puede proporcionar una solución al conflicto ético, esto siempre lo hacen los bioticistas, ¿no? Y hay cuestiones como por ejemplo la compasión o la empatía, que son factores que actualmente, al menos por ahora, no lo tiene incorporado la inteligencia artificial. Quizás a corto o a largo plazo lo incorporen, pero somos conscientes de que es necesario como bioticistas reconocer o entender que pueden haber réplicas de este tipo de cuestiones como la compasión o la empatía, pero nunca van a ser originales, por así decirlo. Digamos, todavía seguimos siendo los bioticistas los que incorporamos este tipo de valores a estas recomendaciones finales dentro de los comités. Y creo que tienen un valor agregado, por supuesto. Entonces, ¿qué oportunidades nos da la inteligencia artificial en la ética médica? Bien, contando con estas herramientas de inteligencia artificial, nos permite justamente tener acceso a casos similares, a referencias legales y políticas. ¿Por qué digo esto? Porque particularmente la herramienta nos va a permitir tener interacción, ¿sí? A través de una suscripción que cada institución de salud pueda tener, que quiera y desea tener, podemos tener una interacción con otras instituciones que tengan, otras instituciones que tengan casos similares en los cuales uno puede hacer una especie de interconsulta. Pero estos datos son cargados a voluntad, digamos, de cada institución de salud y, por supuesto, contemplando y teniendo rigurosa protección de la confidencialidad y de los datos que, por supuesto, sabemos que son datos sensibles y tienen la correspondiente protección legal. Además, no solamente se van a abocar, digamos, la herramienta a contemplar o a documentar y archivar cuestiones que tengan que ver con los casos netamente éticos, sino también todas las cuestiones que rodean al paciente y que no son menos importantes y que son definitorias o son importantes tener en cuenta a la hora de tener que, digamos, resolver el conflicto, ¿no? Que son, por ejemplo, las cuestiones culturales, religiosas, la historia médica del paciente, quiénes son los familiares o cómo está compuesta esa familia y qué influencia tienen en el paciente, y todas estas cuestiones quedan debidamente documentadas, a diferencia de lo que quizás tradicionalmente ocurre, que no se documentan por una cuestión de falta de tiempo o de falta de herramienta, ¿no? Y que resulta ser tedioso el cargar estos datos en una herramienta, o en una herramienta, o en un Word, o en una aplicación de esa manera digitalizándolo, y de esta manera se cuentan con mayores ventajas. Por otro lado, es importante hablar del tema de los algoritmos, porque son quienes van a alimentar la inteligencia artificial de la cual vamos a poder disfrutar, digamos, a través de esta herramienta. Y para esto es importante entender que, por supuesto, si bien el ser humano, digamos, nuestra intervención tiene un sesgo clínico involuntario y la inteligencia artificial no lo tiene, de todas maneras somos conscientes de que quien alimenta esos algoritmos, por ejemplo, en el caso de que sean programadores, somos conscientes de que también a corto plazo van a tener que tener una correspondiente capacitación en ética. ¿Por qué? Porque obviamente el impacto que tienen este tipo de alimentos, digamos, al algoritmo, es un impacto directo a la relación médico-paciente y obviamente a esa recomendación final. Bien, el desarrollo ético de esta inteligencia entonces requiere también centrarnos en la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad. Esto principalmente abocado en los comités de investigación, donde eso fue una obligación, digamos, una función más que tenemos como miembros del comité en tener que mostrar este tipo de obligaciones. Y la herramienta, como bien dije, que tenemos la de clínica médica, y que es la que nos abocamos hoy y la que vamos a presentar la demostración, pero también tenemos la de investigación, hace hincapié en estas cuestiones. Entonces, ¿por qué es importante digitalizar los casos de ética? Porque nos permite justamente analizar datos de manera perspectiva o retrospectiva. Queda todo unificado dentro de una misma herramienta, porque las funciones a través de inteligencia artificial que nos brinda la herramienta nos facilitan nuestra tarea del día a día.
Y además porque contamos con una estandarización de códigos, es decir, estos códigos que fueron elaborados por la doctora Kelly Armstrong, eh, que fue quien colaboró también con la elaboración de la herramienta, permiten que los dilemas bioéticos tengan una codificación. ¿Y para qué sirve esto? Para que al estar codificados nos puedan brindar a través de la tecnología y de la utilización de la inteligencia artificial y sus funciones, nos permitan utilizar mejor este tipo de herramientas y, por ejemplo, en criterios de búsqueda, en acotar en este sentido tiempo, en acotar tiempos, en poder estar conectados de mejor manera a los miembros de los comités, y siempre, obviamente, en favor de esta relación médico-paciente y en mejora del resultado que vamos a ofrecerle a los pacientes y a su entorno. O sea, capturar en forma digital la información no clínica, también las creencias culturales y religiosas y otros factores que siempre pongan como centro el bienestar del paciente. Entonces, acá el papel de bioeticista es muy importante, así como fue importante durante la pandemia, que tuvo otro papel, digamos, de protagonismo, y donde empezamos a escuchar de manera más continua qué funciones tenía la bioética en sí, ahora volvemos a darle un papel primordial al bioeticista. ¿Por qué? Porque aparece la inteligencia artificial y es necesario que nos involucremos en el desarrollo de la misma. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, digamos, por supuesto que tiene que estar todo centrado en lo que es el paciente y la dignidad humana. Y incorporando estas herramientas digitales y necesitamos adoptar procesos que estandaricen, justamente para hacer más efectivo nuestro tiempo de trabajo. Y también tenemos obligación de participar en la elaboración de las regulaciones y políticas. ¿Por qué? Porque los algoritmos, como dijimos, de la inteligencia artificial, tienen que cumplir con determinados estándares éticos. ¿Y quiénes mejores que nosotros para poder ser los que miremos con lupa este tipo de regulaciones? Porque somos realmente los que estamos en la práctica cotidiana y sabemos qué es lo que mejor puede resultar para este tipo de dilemas, ¿sí? Bien, los especialistas entonces deben insistir también en la financiación y en las políticas organizacionales, para que justamente se pueda contar con estas herramientas digitales y se pueda lograr un proceso de capturar casos, análisis y resultados de bioética, y de lograr estos estándares de codificación de casos. Bueno, la herramienta de BioDes asegura un comportamiento justo y ético en el campo de la salud. Como bien ya sabemos, y es algo que preocupa en su generalidad, el tema de la privacidad y la confidencialidad de los datos. Bueno, como contamos con normativa, con una protección muy rigurosa, la protección de la cual cuenta la herramienta, además de recibir en la nube y tener sistemas avanzados de protección, es la normativa a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos, por lo tanto está muy rigurosamente controlada. También permite enlaces con casos parecidos, como les decía, y poder estar en relación o en contacto con otras instituciones de salud que permitan compartir determinada información que no sea netamente confidencial, pero que nos sirva para poder, digamos, comparar, a pesar de que las normativas sean distintas, comparar cómo se han resuelto determinados casos en diferentes lugares del mundo. Además, permite incrementar la calidad de la atención médica, resolver los conflictos antes de que se vuelvan públicos o litigiosos, por supuesto, y logra integrar, además logra integrar todo en la misma herramienta. Es decir, la problemática de que ya tenemos muchas veces en la institución de salud estos datos en las historias clínicas de los pacientes, y muchas veces las consultas reiteradas es muy engorroso, nosotros ya tenemos la información volcada en un sistema. Bueno, no es inconveniente para esta herramienta, porque ya se ha trabajado de esta manera, en migrar datos, en exportarlo, y la misma herramienta permite, como ahora lo vamos a ver, poder migrar o poder exportar información a la historia clínica del paciente, y viceversa. Bueno, acá les voy a ofrecer les voy a mostrar cómo se ve la aplicación. Por supuesto que no, por cuestiones de tiempo, no está íntegramente mostrada, ¿sí? Vamos a ver una parte, la más significativa. Acá vemos, para entrar a este menú necesitamos, por supuesto, un usuario y una contraseña, y una vez que ingresamos nos encontramos con el menú. Si vamos a nueva consulta, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la parte clínica e institucional. Y acá me quiero detener porque, obviamente, ahora vamos a hacer la demostración con la parte clínica. La parte institucional sería si el dilema bioético incluye alguna contingencia con alguien de la institución, por supuesto, si es alguien de los mismos profesionales de la salud, o algún familiar del paciente, o el paciente con alguien que esté involucrado en la institución.
pero ahora vamos a hacer la demostración con la parte clínica. Si ingresamos a la parte clínica, vemos que tenemos que cargar los datos del paciente para crear una nota de consulta. Al crear una nota de consulta, vamos a tener como primera medida los datos del paciente, ¿sí? Cargamos los datos del paciente, los datos de quien lo solicita, ¿sí? El dilema ético, seleccionamos el dilema y también podemos seleccionar a un consultor ético. ¿Y esto por qué está agregado de manera particular? Porque como bien sabemos, esta herramienta no está abocada solo a un país, está abocado a nivel mundial, y sabemos que existen diferentes modelos bioéticos para desarrollar la bioética, y eso lo tenemos estudiado con los especialistas. Por lo cual sabemos que en muchos países nos manejamos comúnmente con el trabajo dentro de los comités de bioética, pero en muchos otros es importante y destacada la figura del consultor ético independiente, o bien dentro de los comités también se solicita la consulta de un consultor ético. Y aquí es el lugar apropiado para poder identificar quién va a ser ese consultor, si es un especialista en determinado punto, quién va a ser el responsable directo de esta consulta. Bueno, en la siguiente pestaña podemos observar la información de las fuentes consultadas, ¿sí? Agregar cuestiones que tengan que ver netamente con el paciente, y si las cuestiones que vengan de la historia clínica, como puede ser las directivas anticipadas, consentimientos informados y demás que puedan tener dentro de la historia clínica. Esto nos pareció importante destacarlo porque muchas veces estas cuestiones, al trabajar de manera cotidiana, se pierden y no se dejan documentadas estas informaciones que terminan estando de manera disgregada, ¿no? No termina estando todo concentrado en un mismo lugar, todo lo correspondiente al paciente. Luego, ¿quién se encarga de tomar la decisión? El análisis ético que se realice, las diferentes opciones que se contemplaron y finalmente a qué conclusión o a qué recomendación se ha llegado. Es importante, esto me parece muy importante esta parte, porque como dije anteriormente, muchas veces el debate, que es lo más enriquecedor que se da dentro del comité, queda como muy resumido, muchas veces en las actas, o a veces, y justamente se pierde todo este valor que muchos miembros dejan asentado en estas discusiones, y muchas veces, lamentablemente, al irse los miembros del comité, tampoco hay una posibilidad de refrescarlo cuando vienen futuros casos similares. Luego, en el siguiente, bueno, acá tenemos la posibilidad de comunicarlo al interesado, de poder hacer un reporte completo o una nota de consulta, que esto es lo que le hablamos también de poder exportar la información a la historia clínica. Bien. Luego tenemos en la siguiente pestaña, para terminar, seleccionamos el dilema con una serie de características que nos piden, por ejemplo, qué intervención ética existió, qué nivel de interés existe, qué complejidad tiene el caso, y acá, que bueno, no se puede visualizar el cuadro porque no se desplegaba en la demostración, pero acá es donde el momento en que despliegan los diferentes códigos que visualizan y que están identificados con los códigos de Kelly Armstrong, donde cada dilema bioético tiene una codificación. Entonces, de esta manera permite enlazar y poder utilizar las diferentes funciones que nos ofrece la herramienta. Bueno, muchísimas gracias.